Una de esas enfermedades a las que todos le tenemos miedo es el Alzheimer. Por eso en este episodio de Health Café vamos a hablar de los principales mitos y también de los avances en el tratamiento. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Health Café. Y hoy tenemos invitada para hablar de una enfermedad que nos preocupa a todos. Así que bienvenida, doctora Miriam Jiménez, médica de la UNAM, especialista en neurología, más de 15 años, ¿no?, de experiencia en la industria farmacéutica y ahora directora médica en Biogen. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Juana. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad de platicar con su audiencia aquí en Health Café. Gracias. Pues bueno, entremos en materia. ¿Por qué esta es una enfermedad que preocupa tanto? Bueno, sí es de preocuparnos, pero un poquito más de ocuparnos. Hoy sabemos que cada 3 segundos se diagnostica una persona con demencia. Entre el 60 y el 80% de las demencias son demencia de tipo Alzheimer. Y hay factores que podemos modificar para prevenir o para modificar, digamos, la aparición o para retrasar. Y creo que eso es lo más valioso de ocuparnos en ello. Hoy hay factores que sí podemos cambiar y bueno, si conocemos al respecto, podemos poner manos a la obra. Sé que podríamos decir, de acuerdo a la estadística que acabas de darnos, que se trata del tipo de demencia más común. Sí, junto con la demencia de tipo vascular, son las demencias más comunes. Calculamos que aquí en México hay más de 1 millón de personas afectadas, no todas diagnosticadas. Y es muy importante que la gente sepa de qué se trata y qué podemos hacer al respecto. Tratemos de empezar rompiendo los mitos, si les parece. Y uno de ellos es que solo se trata de una enfermedad que te hace olvidar cosas, Fer. No, a ver, el Alzheimer entra dentro de este espectro de enfermedades que afecta la memoria, en efecto, es uno de los síntomas más comunes, pero afecta también habilidades de conocimiento y de ejecución. ¿Sí? Es una persona que pierde la memoria, pero pierde la capacidad también para entender su contexto, entender cosas del día a día, de acciones ejecutables que normalmente hacía. O sea, por ejemplo, llamarle a una persona por su nombre o salir a la hora correcta en el vehículo y llegar al lugar a donde tenía que llegar. Se pierden, empiezan a perder esas capacidades de ejecución, de cognición y de memoria. Otro mito muy común es pensar que hace parte natural del proceso de envejecimiento. Un mito total, y creo que es muy importante hacer la diferencia, ¿no? Durante muchísimos años e incluso todavía hay personas que lo llaman demencia senil, ¿no? Y esto es mito, ¿no? Es más, ya no existe médicamente el concepto de demencia senil. Tenemos hoy en día conceptos como envejecimiento saludable, ¿no? El deterioro cognitivo no hace parte de un envejecimiento saludable. Y es, digamos, lo normal o lo aceptable es que puede uno tener pequeños olvidos por falta de concentración, por falta de atención, porque a veces está haciendo uno muchas cosas al mismo tiempo. Pero de eso a esto que nos comentaba Fernando sobre cambiar la función de los, digamos, de los artículos que se están utilizando o tener también problemas de comportamiento o cambios de comportamiento más allá de estos olvidos, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante identificar todo lo que le está pasando a un paciente y no atribuirlo únicamente a estos olvidos por la edad, ¿no? Entonces, primer punto que hay que llevarse a casa. Muy bien. Otro mito es que no existe tratamiento para esta enfermedad. Mira, sí existe tratamiento, ese mito es falso. Hay tratamientos de los que vamos a hablar en unos minutitos más, pero que pueden lograr retrasar la aparición de síntomas o inclusive retrasar la evolución una vez que ya está la enfermedad diagnosticada. Entonces, sí hay avances importantes en ese sistema. Ok. Y un último mito para ya entrar en materia es que no se trata de una enfermedad mortal. Bueno, una vez que se diagnostica a las personas,
pueden tener una sobrevida que es variable entre 7 o hasta 20 años, ¿no? Es decir, no es mortal, ¿no? Una vez que te dicen que se da el diagnóstico, no es que los pacientes mueran al siguiente día o en los siguientes par de años, ¿no? ¿De qué depende esto? De los cuidados que tengamos con la persona. Y habitualmente, las personas fallecen por complicaciones, asociadas, no en sí por la enfermedad. Ok, pues hablando de estas diferencias entre las diferentes pérdidas de memoria y lo que debemos considerar demencia, recordémosle a la audiencia, Fer, que en el episodio 95 hablamos de este tema, que seguramente se los vamos a dejar si quieren profundizar para que podamos seguir conversando acerca del Alzheimer. A ver, ¿cuál es el mecanismo de la enfermedad? ¿Por qué una persona se enferma? Bueno, de manera normal el cerebro trabaja con las neuronas, son las células que van a ayudar al funcionamiento del cerebro. Y estas neuronas, en el caso del Alzheimer, van a quedarse con, vamos a llamar, una especie de basurita dentro de la neurona y otra basurita fuera de la neurona. Estas basuritas son proteínas que se acumulan o que se quedan donde no deberían estar. Unas que se quedan dentro de la neurona, que se llaman proteína tau, y otras que se quedan fuera de la neurona, que se llama placa amiloide o proteína amiloide. Y cuando las que se quedan fuera de la neurona se empiezan a como agrupar, a hacer plaquitas, el cerebro no se puede deshacer de ellas y entonces las neuronas ya no se pueden comunicar entre sí. Por estas, por estos acúmulos o por estas proteínas que están donde no deberían. Que generan una especie de barreras en la comunicación. Okay. Exactamente. Y hay otros mecanismos, ¿no? Pero principalmente son estos dos. Y de los otros mecanismos, un poco como que se le acaba la pila o las pilas, que serían las mitocondrias, una partecita de las células que da la energía a las células, vamos a decir como que se va apagando. Todo esto va a llevar a que las neuronas mueran y ya no se pueden recuperar. Cuando estas neuronas mueren, se va perdiendo porcentaje del volumen del cerebro, ¿no? Y bueno, esas funciones de esa parte, del cerebro que se perdió, ya no se recuperan. Poco para dar idea de qué tanto estamos hablando de esa pérdida de volumen, de manera normal, ¿no? Esperada. A partir de los 21 años, todos perdemos volumen cerebral, aproximadamente 0.1% por año, ¿no? De manera que en 10 años habremos perdido 1%. Si esto empieza a los 20 años, pues para los 70, pues habremos perdido el 5%. Ese 5%, bueno, de manera habitual, pues es compensado por el resto del cerebro. Pero en los pacientes con Alzheimer se pierde 6% anual. Entonces, una persona en 10 años de la enfermedad habría perdido el 60% de su volumen. Entonces, es una diferencia entre perder el 5% de lo esperado, por la evolución del cerebro, por fisiológico, por la edad, a perder 60% en 10 años. Esas funciones no se alcanzan a recuperar, ¿no? De ese tamaño estamos hablando del reto que es una persona con este padecimiento. Gran explicadora, creo que quedó muy claro para todos cómo funciona el mecanismo. Pero ¿hay factores genéticos en la enfermedad? Sí, mira, hay un gen particularmente que está identificado, se llama APOE, que ha demostrado que si una persona tiene un perfil genético malo, tiene un perfil de riesgo mucho mayor a padecer un Alzheimer, particularmente un Alzheimer temprano. Afortunadamente, la presencia de las dos copias que decimos que lo convierten en un gen malo es bien poco frecuente. De ahí un poco siempre la interrogante de que si las pruebas genéticas pueden determinar el riesgo de que una persona desarrolle Alzheimer. Y bueno, o sea, si sales con las copias buenas, pues no es poco probable que lo desarrolles. Pero si sales con las copias malas, puede ser que lo desarrolles, pero no es una marca de vida de que va a suceder. Lo que hemos dicho muchas veces, que heredamos los genes, pero no necesariamente las enfermedades. Genes no son destino. Así es. Pero eso es muy, muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso con la audiencia, porque si alguien se hace una prueba de genes y salió una copia del gen,
no significa nada realmente que vaya a tener, y si esta persona se va a preocupar bastante, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más adelante del tema preventivo, pero pues sí existe, contestando a la pregunta, sí existe un marcador genético que puede predisponer eventualmente a desarrollar Alzheimer. Ajá, y que de hecho recordarán que en el episodio que tuvimos con el doctor Andrés Guevara, psiquiatra, nos decía que sí hay un factor hereditario importante relacionado con el diagnóstico de demencias. Así es. Ahora, si hay en la familia historial de Alzheimer diagnosticado en una o varias personas, pues sí, el riesgo es incremental. Sí, creo que ahí me gustaría agregar que digamos, perfil de Alzheimer hereditario tiene sus particularidades respecto al Alzheimer que es más común. Que es hereditario, hablamos de menos del 5%, ¿no? Y creo que ese punto es bien importante porque es muy común que lleguen a la consulta y te digan, oye, mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, o incluso, ¿no? Ha sucedido de ambos padres tuvieron, ¿qué tanto riesgo tengo yo? Y la mayoría, más del 90%, lo llamamos esporádico, es decir, que no tienen un patrón de herencia. Y estos que son hereditarios ocurren o suelen aparecer de manera muy temprana. Médicamente, digamos, el Alzheimer, empezamos a pensar que la persona lo desarrolla más de 60 años, ¿no? Más de 65. Y estos casos hereditarios pueden aparecer tan temprano como 40 años, ¿no? Esto también es una diferencia clínica, pero también, a ver, tomémoslo con reservas, porque alguna vez algún paciente me decía, bueno, ya tengo 45, ya se me están olvidando las llaves y dónde dejé el coche. Bueno, siempre. A mí también. Siempre es tomarlo con mucha claridad y objetividad, ¿no? Y yo siempre insisto en el tema de esto de multitarea, ¿no? Multitask, que se puso como muy de moda, que estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo, para que se genere el almacenamiento de información en nuestro cerebro. Lo primero es la atención, ¿no? Imaginemos que es una cadenita, cada eslabón es una parte de esa cadenita. El primer eslabón es la atención. Pues si no estoy poniendo atención, es decir, estacioné el coche, no sé dónde, porque vengo hablando por teléfono y estoy contestando el otro teléfono, ¿sabes? Pues cuando regreso donde dejé el coche, pues es que la primera parte, que es poner atención para almacenar la información, no sucedió. Así es. ¿No? Difícilmente voy a retener si no estoy poniendo atención e intención. Claro. Pero antes de regresar, porque quiero preguntarte sobre los síntomas relacionados con la enfermedad. Fer, ¿hay otros factores de riesgo que tengan una relación con la aparición de la enfermedad? Definitivamente las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas que están relacionadas hoy con el estilo de vida son un factor coadyuvante a la enfermedad, no son causa de Alzheimer. Ok. Pero si alguien desarrolla esta anormalidad en las proteínas, tau y el beta-amiloide, y se deposita ahí en el cerebro, pero además tiene diabetes descontrolada, o tiene hipertensión, o tiene colesterol, o fuma, entonces todo eso va a generar un microambiente de menor calidad cerebral, por decirlo de una forma clara. Entonces, el riesgo de desarrollar manifestaciones relativas al Alzheimer o al deterioro cognitivo por estas enfermedades es mayor. Entonces, definitivamente las enfermedades crónicas son bien relevantes para empeorar o mejorar el pronóstico de una persona con Alzheimer. La edad, arriba de 65 años, es más probable que se desarrolle esta enfermedad, y también es cierto que las enfermedades crónicas tienen su impacto también en ese grupo de edad, entonces por eso coinciden. Y ahora, en otro patrón, los golpes repetitivos en la cabeza, por ejemplo, en jugadores de fútbol americano, o en boxeadores, o en personas de contacto, que tienen contacto en la cabeza frecuente, produce una encefalopatía traumática crónica, que es golpes repetitivos en la cabeza. Pero esto no es me golpeé en una ocasión, es permanentemente contusiones. Sí, un boxeador que le están pegue, un jugador de fútbol americano que está golpeando su cabeza constantemente. Está demostrado que están asociados a deterioro cognitivo profundo temprano. Si esta persona adicionalmente tiene factores de riesgo, comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad vascular, o además una predisposición al Alzheimer, entonces la enfermedad puede ser más fuerte, más severa en sus manifestaciones y de peor pronóstico.
Y ahora sí, ¿cuáles son los síntomas, doctora, de esta enfermedad que tendríamos que revisar y atender? Sí, voy a partir de este ejemplo de las llaves que creo que a muchos nos pasa y de dónde dejé el coche en el estacionamiento. El Alzheimer, como decíamos hace rato, va más allá de la pérdida de memoria, ¿no? Primero, para hablar de la pérdida de memoria, es importante decir que el paciente con Alzheimer empieza olvidando lo más reciente, es decir, lo que ocurrió hace minutos, hace horas, hace un par de días, pero suele recordar lo que pasó hace meses o lo que pasó hace años. Vamos, digamos, los pacientes van perdiendo de lo más reciente a lo más anterior. Es decir, puede olvidar incluso qué pasó el año pasado, pero recuerda perfecto su adolescencia, la etapa temprana en que de adultez temprana, ¿no? En que se casó, en que nacieron los hijos, etcétera, ¿no? Entonces también esa pérdida de memoria es muy característica. Y luego vienen todos los síntomas adicionales que muchas veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, alteraciones en la planeación y ejecución de actividades. Es muy común que empiece con pérdida de ejecución para planeación financiera. Si la persona tenía que programar sus pagos, el pago de agua, luz, teléfono, servicios, ¿no? De pronto lo olvidó, ¿no? O que no puede contar el dinero, ¿no? Olvida cuál es el valor de la moneda o del billete o qué cantidad de billetes o monedas tiene que dar para sumar una cantidad. Súper común los cambios del comportamiento. Muchas veces dicen, bueno, pues si era la tía que era el alma de las fiestas y hoy la vemos muy, pues como muy apagada, muy aislada, dejó de expresarse, de hacer pues su conversación habitual. Otro de los datos bien comunes es que se empiezan a olvidar las palabras de los objetos, pero se recuerda la función del objeto. Entonces pueden empezar como, pásame el DS. ¿Cuál? El DS para servirme mi café. La taza, el vaso. Ah, sí, la taza, ¿no? Otro de los síntomas muy comunes es algo que llamamos alteración de la percepción visoespacial. Ya sea, el nombre suena muy... Lo que significa se pierden. Pierdes la referencia del lugar donde estás, ¿no? Es muy común que uno en su día a día diga, perfecto, si das una referencia, dices, das vuelta en la segunda gasolinería, a la derecha, hay tal tienda, ¿no? Y estas personas empiezan a perder las referencias visoespaciales que no reconocen, ¿no? Estamos hablando de síntomas muy tempranos. Obviamente es una enfermedad que tiene diferentes etapas, al menos 3 etapas, para ser muy prácticos, leve, moderada y severa. Estamos hablando de una etapa leve, ¿no? Donde los síntomas pueden pasar desapercibidos. No es lo mismo, olvidé las llaves donde las puse, de pronto aparecen las llaves en el refrigerador. ¿O para qué sirven las llaves? Y luego, ¿para qué sirven? ¿No? O sea, las llaves no abren el refri. Con las llaves, ¿no? Okay. Claro, no solo es olvidar el nombre, sino empezar a olvidar la función. Y luego empezar, obviamente, a olvidar la correlación que existe en la parte, digamos, espacial de dónde se utiliza. Bueno, las llaves se utilizan en la puerta, no para peinarse, ¿no? Otro de los síntomas bien comunes es que, digamos, en estas alteraciones del comportamiento empiezan a perder el juicio de dónde se puede y dónde no se puede hacer. Y pongo un ejemplo, ¿no? Una paciente llegó a un funeral y perdió el contexto y empezó a felicitar a las personas, ¿no? Y de pronto decía, bueno, no entiendo por qué la gente está tan seria. Había perdido esta parte del juicio, del comportamiento social, ¿no? Entonces, si lo vemos ya con todos estos signos y síntomas, pues es más de un don de olvidé las llaves, claro, ¿no? Claro, son muchas más cosas. Sí. De hecho, retomando un poco lo que dijiste hace ratito, la doctora, existe una manifestación de síntomas de Alzheimer, que es esto, pero a los 40, 35 años. Y este es el Alzheimer precoz. Típicamente estos casos, la agresividad de la enfermedad es mucho más aguda,
el deterioro cognitivo es más rápido, el pronóstico es muy preocupante, ¿no? de este perfil de pacientes, y ellos empiezan típicamente con cambios en el comportamiento. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a entender, oye, se está deprimiendo, oye, se alucinó, hay que poner atención en la posibilidad de un Alzheimer. Y mientras los escucho, pienso que esto nos llama a todos a ser familiares más empáticos, ¿no? A pensar que todas estas señales, más allá de una omisión, pueden estar hablando de una señal de salud y que tendríamos mejor que explorarla con los especialistas. Ahora, hablando de esto, ¿cómo se diagnostica el Alzheimer? Bueno, aquí es bien importante. Lo primero es creerle al paciente, ¿no? Porque muchas veces se minimizan llamamos signos a lo que las personas pueden ver y síntomas lo que el paciente refiere. Y el paciente puede referir y decir, ¿sabes? Verdaderamente se me está olvidando para qué sirve este objeto. O de pronto decir, bueno, no sé por qué puse mi zapato abajo de la almohada. Sí, ¿no? O en un contexto en el que no hay confianza, justo por los síntomas del paciente, que el paciente no los diga por miedo a ser cuestionado o a ser estigmatizado, juzgado. Pero bueno, en el paciente que asiste, acude a los especialistas, ¿cuál es el especialista y cómo se hace el desarrollo del diagnóstico? Okay. Entonces, bueno, una vez que ya, digamos, se le creyó al paciente y decimos va por una queja de memoria, es lo más frecuente, aunque puede tener todos estos signos o síntomas de los que ya hablamos. El neurólogo o el geriatra son los médicos especialistas para, digamos, hacer todo el abordaje diagnóstico. En ocasiones también el psiquiatra. ¿Y por qué digo todo este abordaje diagnóstico? Porque si bien los datos clínicos nos permiten hacer un diagnóstico, una sospecha del diagnóstico muy firme, hay que hacer una serie de estudios para descartar aquellas enfermedades que pudieran estar cursando con problemas de memoria, como mencionaba Fernando. Por ejemplo, pacientes con diabetes que pueden tener quejas de memoria solo por digamos, por la alteración o por la falta de control de la glucosa, diabetes, hipertensión, alteración en las hormonas tiroideas, etc. Debemos hacer una serie de exámenes de sangre, se pueden hacer exámenes de imagen, tomografías o resonancias magnéticas del cerebro para descartar otras enfermedades. Por ejemplo, los infartos cerebrales, que es una causa muy común de demencia, se tiene que descartar porque el manejo es distinto. O sea, cuando alguien dice tiene Alzheimer, hay un tratamiento, y cuando tiene una demencia relacionada con los vasos sanguíneos cerrados, infartados, etc., el tratamiento es diferente. Cuando coexisten los dos tipos de demencia, pues hay que tratar las dos cosas. Por eso sí es bien importante esto que dices del diagnóstico, de las pruebas cognitivas para ver cuáles son las dimensiones neurológicas afectadas, pero luego también la parte metabólica y de enfermedades crónicas, porque también es cierto, una persona con Alzheimer que tiene diabetes descontrolada, el resultado no va a ser bueno. Tienes que controlar la diabetes para tener mejores resultados respecto al tratamiento de Alzheimer. Fere, y hay un estudio, evidentemente todo esto a descartar, otras comorbilidades, pero hay un estudio en particular, una prueba, una tomografía que típicamente se use en el proceso de diagnóstico. Específicamente no. O sea, no hay un dato específico de una resonancia que diga, es Alzheimer, ya lo tenemos el diagnóstico. No, es toda la batería de pruebas cognitivas, más las imágenes de resonancia o tomografía que ayuda a descartar otras situaciones. Y entiendo yo en un abordaje multidisciplinario para poder entender todos estos factores. Hablemos ahora de los tratamientos actuales. Ok, el paciente ha sido diagnosticado, estamos hablando de una enfermedad que no se cura, que es degenerativa, pero que tenemos muchas cosas que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que aquí es súper importante los tratamientos, digamos, farmacológicos y los no farmacológicos. Okay. Y por no farmacológicos empezamos primero por lo que sí podemos modificar. Hace rato que decíamos los factores de riesgo, bueno, la edad no la podemos modificar,
es más frecuente en mujeres, no podemos modificar el género, es más frecuente en pacientes con síndrome de Down. Eso no lo podemos modificar. Lo que sí podemos modificar, control de glucosa, control de triglicéridos, control de tensión arterial, evitar el sedentarismo, es decir, hacer ejercicio diariamente de forma constante. Hay alimentos que se sabe que ayudan a la protección, ¿no? Sobre todo antioxidantes. Muy importante mantener estos, higiene del sueño, mantener estos ciclos de sueño adecuadamente. Todo eso sí lo podemos modificar, ¿no? Y que sí hay una evidencia científica, porque en Health Café casi que en todos los episodios hablamos de la importancia del ejercicio, de la importancia de la alimentación, pero Fer, hay evidencia científica que demuestra el beneficio de la actividad física, particularmente en este tipo de diagnóstico. Hay publicaciones que tienen muy claro ya que las personas que tienen actividad física, ejercicio moderado habitual, tienen un menor riesgo de desarrollar Alzheimer. Y las personas que ya tienen, hacer actividad física va a beneficiar también en todos los sentidos su perfil del desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, en la parte nutricional existe una dieta, se llama MIND. Que es la famosa dieta mediterránea. Es una mezcla parecida a la dieta mediterránea, pero que tiene mucho tema de antioxidantes. ¿Sí? Aceite de oliva, hojas verdes, granos, muchos pescados, muchos frutos rojos que tienen mecanismos antioxidantes y que disminuyen pues lo que hemos llamado el estrés oxidativo a nivel neurológico. Y otra es la estimulación cognitiva que ya comentabas hace un momento. ¿En qué consiste? Bueno, nada más agregar a esta parte de la dieta, te tomo lo de la estimulación cognitiva. También ya hay una evidencia de pacientes que tienen obesidad grado 1, tienen más riesgo, y conforme va subiendo los grados de obesidad o el índice de masa corporal, tienen mayor riesgo. Esto ya está bien demostrado, así que el solo hecho de mantenernos en nuestro peso, incluso evitar el sobrepeso, ya sería algo que nos estaría protegiendo. Retomando la parte de estimulación cognitiva, primero, está bien demostrado que pacientes que tienen una actividad continua de estimulación, por ejemplo, leer, resolver crucigramas, sopa de letras, todas estas actividades que están favoreciendo una atención múltiple, una atención, continua. Por ejemplo, buscar sinónimos o palabras que puedan nombrar un objeto para funciones semejantes. El solo hacer eso favorece, o es una actividad que le permite al cerebro mantenerse ejercitado. Más aún, por ejemplo, las personas que hacen cuentas. Ahora ya nadie hace sumas con lápiz, pero las personas que hacen operaciones matemáticas, vamos a decir a mano, tienen factores de protección. Esto ya está bien demostrado. Si esto se hace a lo largo de la vida, se tiene algo que se llama reserva cognitiva. ¿Qué es eso? También se oye el nombre muy rimbombante, pero ¿qué es eso? Una persona que está leyendo, por ejemplo, que lee su periódico diario, tiene al menos 3 palabras para nombrar un objeto que sirve para escribir. Pluma, lápiz, bolígrafo. Y entonces, si se le olvida una, utiliza la otra. Que no es lo mismo que una persona que solo tiene una palabra para nombrar un objeto o al objeto que hace esa función. Entonces, de verdad, no esperemos a llegar a ciertas edades para empezar a estimular cognitivamente. Obviamente, una persona que ya tiene este diagnóstico, bueno, están los equipos de neuropsicología que hacen trabajos específicos de estimulación de acuerdo al deterioro, llamamos al dominio que más tenga afectado el paciente. Puede ser fluidez en el lenguaje, nominación, etcétera. Bueno, ya hay ejercicios específicos, pero a manera de ejercitarnos o de prevención, podemos hacer todo eso. Ok, entonces, para un paciente diagnosticado, importante que sean los especialistas los que también le ayuden en esta estimulación cognitiva, y todos los que tienen adultos mayores en su casa es completamente distinto. Una persona que tiene interacción social, que habla con otros, que sale a tomarse un café con sus vecinos, que puede discutir una serie, lo que sea, con su familia, que alguien que está solito, solita, sentado viendo la tele todo el día,
yo creo que podemos ayudarlos de esa manera. Pero ahora pasémonos del lado de las terapias farmacéuticas o de las terapias médicas. ¿Qué tenemos allí para los pacientes? Creo que es bien importante mencionar que el Alzheimer es, digamos, como grupo de enfermedades, el segundo grupo o el segundo padecimiento en el que más se investiga a nivel mundial. El primer grupo está toda la parte de cáncer y luego viene la parte de demencias, ¿no? Que se está investigando muchísimo. Retomando lo que mencionábamos al inicio, que causa el Alzheimer, bueno, los medicamentos que hoy se están desarrollando o están disponibles, como los comentará Fer, ¿cuál es el objetivo? Modificar estas basuritas que teníamos dentro de la neurona y fuera de la neurona. ¿Para qué? Para poder facilitar la comunicación entre las neuronas que permiten llevar esas funciones. Bueno, ya hablamos de los tratamientos no farmacéuticos. ¿Qué tenemos en materia de medicamentos para atender esta enfermedad? Sí, mira, lo más usual ahorita en fases tempranas es tratamientos de los síntomas. Algunos medicamentos que pueden mejorar la comunicación entre las neuronas. Pero ya hay desarrollos farmacológicos nuevos ya aprobados por FDA que van directamente contra la proteína amiloide. Van a destruir, vamos a decir, esa proteína, esa basurita de la que hablaba la doctora. Y esos ya están indicados en fases tempranas. De hecho, en fases tempranas y fases intermedias, buscando que entre más temprano se ataque la proteína amiloide, el deterioro va a ser menor y las mejorías cognitivas pueden ser más esperadas, ¿no? Y luego ya hay tratamientos también inmunológicos de inmunoterapia que van dirigidos contra la famosa proteína tau, que esa proteína está dentro de la neurona y afecta ya la comunicación directa y la destrucción celular. También adicionalmente hay terapias génicas que están en experimentación apenas, que la idea es que se sustituya a un gen sano, que quiten el gen enfermo y eso pues mejore el pronóstico de las personas que ya tienen o factores de riesgo o que tienen ya la enfermedad. Buenísimo, pues ya saben, si hay alguna de estas señales que hemos comentado hoy en tanto detalle, por favor acudan con el geriatra, con el neurólogo, para consultar, para anticiparnos lo antes posible del diagnóstico, porque efectivamente hay muchas más cosas que hacer. Ya nos contaste incluso de parches que pueden mejorar esa función cognitiva, de medicamentos, pero sobre todo, como decías, Miriam, de investigación permanente que genera, por supuesto, un mensaje de esperanza para todos. Y yo agregaría nada más que en ese proceso de cuidado en donde hay terapia física, ocupacional, cognitiva, medicinas, los temas de nutrición que ya hablaste, hay que incluir a los cuidadores, porque el trabajo de cuidar a los pacientes es intensivo y allí también intervenir en cómo cuidamos de la salud de quien está cuidando de un paciente es muy importante. Fer, si tienen preguntas, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Doctora Miriam Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos cada miércoles o vernos en el canal de Expansión en YouTube. Nos vemos aquí el próximo miércoles para hablar de salud en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.